Julio Sánchez Itepos es el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y maestro en Desarrollo Económico por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diversos estudios especializados en materia de comercio exterior, economía de la regulación, política de competencia, entre otros. Ha laborado en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia, en la Comisión Federal del Consumidor y en la Policía Federal. Ha sido instructor, ponente y experto internacional en seminarios, talleres y cursos en materias de competencia económica. También ha sido investigador en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Julio Sánchez Itepos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Julio, ¿cómo llegas a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y cuál sería la función? Uno habla de esto y lo relaciona con específicamente medicamentos, pero ¿cuál es la función de la propia comisión y tu inserción en ella? Muchas gracias, Ezra. Yo llego a la COFEPRIS en el año 2011, en marzo de 2011. Es nombrado en esa época Miquel Arreola como comisionado federal. Y yo, conociendo a Miquel desde unos años antes, me invita a participar en la COFEPRIS y llego como su coordinador de asesores. En esa época la COFEPRIS estaba pues, en un momento crucial precisamente para el tema de medicamentos, porque se había elaborado una reforma, la más importante reforma de salud en nuestro país. Sucedió en el 2005 y empezó en el 2010. Y significó renovar todos los registros históricos que México había otorgado para medicamentos, pero además adicionándole calidad de producción y una prueba de bioequivalencia para que los productos fueran comparables, lo que hoy son los genéricos. Entonces, muchos retos en la COFEPRIS en el 2011, principalmente una tramitología que había venido incrementándose en los últimos años a un promedio de 10%. Te puedo decir que en esa época, en el 2011, estábamos recibiendo pues, alrededor de unos 200,000 trámites. Hoy vamos en 350,000 trámites, 600,000 servicios al año. De tal manera que retos que tenían que ver con generar procesos ágiles, porque no solamente renovamos registros sanitarios de medicamentos, sino también en ese entonces de plaguicidas. También regulamos, te voy a mencionar algunas industrias que tú conoces, alimentos y bebidas, bebidas alcohólicas, tabaco, industria química, mucho de la parte turística, restaurantes, servicios, calidad del agua, playas. Regulamos también alguna parte de salud ambiental. Tenemos que ver incluso con los dispositivos médicos. En fin, tenemos en la COFEPRIS, que ya cumplió 17 años, tenemos una actividad, muy importante en términos de tramitología, muy cercana a los ciudadanos y a las industrias. Segundo, tenemos una responsabilidad que no solamente es de carácter de salud, sino también de carácter económico. En estas 15 industrias que regulamos se concentra alrededor del 9.8% del Producto Interno Bruto y el 11% del comercio exterior. Hicimos un cálculo en algún momento de cuánto implicaba, en términos muy sencillos, la regulación de la COFEPRIS, y determinamos que 45 centavos de cada peso que gastan las personas, los ciudadanos, en alimentos, en insumos para la salud, en tabaco y alcohol, ahí se van 45 centavos de cada peso, que es regulado por la COFEPRIS. Cuando uno habla de este tipo de medicamentos, de los llamados genéricos, se pasó durante un tiempo de hablar de distintos tipos de medicamentos, algo que se llamaba genéricos intercambiables, luego a genéricos, había productos similares, toda la discusión y el intento de controlar medicamentos que aparecían como llamados productos mágicos que terminaban siendo pues grandes fraudes. Sí. ¿Qué fue lo que terminó llevando a la COFEPRIS a establecer, digamos, un estándar para el manejo de este tipo de productos?
Pues muchas gracias por la pregunta, porque nos ha costado a México, a este país, 20 años tener un mercado robusto en materia de medicamentos, donde todos tengan calidad, seguridad y eficacia, y lo voy a contar poco a poco. Pero sí hay que decir que el primer registro sanitario en México se emitió en la década de los 20, 1920. Un medicamento que no tenía certificado de producción, es decir, quién sabe dónde se producía. Que además no tenía procesos homogéneos para efecto de que la misma preparación, pensémoslo en términos de ingredientes, la misma preparación con las mismas calidades llegara a un producto terminado que ofreciera la misma calidad, la eficacia y la seguridad. Y el mundo desde esos años empezó a avanzar en términos de calidad de producción y estándares que permitieran que los medicamentos no solamente tuvieran calidad, hicieran su efecto, pero que no te hicieran daño. Claro. Y es lo que mencionas, que un producto, una sustancia química que está dentro de los medicamentos, sin duda te puede matar. Todo tiene que ver con aspectos científicos en términos de dosis, sustancias, combinaciones. Y te platico, esa circunstancia prevaleció desde los años 20 en nuestro país, del siglo pasado, hasta el año 2010 de este siglo. Realmente fueron 90 años en donde los medicamentos se fueron produciendo, pero sin ese requisito que exigiera el gobierno de calidad. Y nos fuimos preparando para tener un mercado robusto como el que tenemos hoy. Y esta historia se cuenta solamente en 20 años, en los últimos 20. En 98 empezamos a generar los laboratorios de prueba que permitieran en México hacer las pruebas de bioequivalencia, que son las pruebas que comparan entre el medicamento innovador y el medicamento genérico para que tengan la misma eficacia. Pero teníamos que tener, por supuesto, los laboratorios que nos permitieran darle, digamos, batería a toda esa demanda de pruebas que se iban a generar posteriormente. Después se crea la COFEPRIS. En el 2001 se crea la COFEPRIS. No teníamos autoridad regulatoria antes de esa época, 17 años. Después, en el 2005, se hace esta gran reforma en materia de salud que se empieza a implementar hasta el 2010. Y desde el 2011, que hemos estado trabajando en esto, hoy te puedo decir y comunicar a todos los ciudadanos que solamente tenemos 2 tipos de medicamentos. Ya eliminamos estos similares, parecidos, incluso ya ni siquiera se llaman genéricos intercambiables. Se llaman genéricos y medicamentos innovadores, que son los que conocemos como los de marca. Hoy en día solamente existen estos 2 tipos de medicamentos y tienen precisamente pues, un impacto en la salud por su calidad. Estamos platicando con Julio Sánchez Ytepos aquí en Línea Directa. Julio Sánchez Ytepos, cuando estamos hablando de medicamentos genéricos, vemos diferencias de precio frente a los medicamentos de patente enormes. Las compras de gobierno ahora consolidadas se manejan específicamente a través de genéricos. La vida de la patente, pues por supuesto es parte de la inversión del laboratorio que requiere algún tipo de ganancia, pero el diferencial de precios es verdaderamente brutal. Medicinas que llegaban a costar hasta miles de pesos terminan costando cientos de pesos y en algún momento hasta resulta irrisorio el precio. ¿Por qué? Claro, Esra. Hay una explicación económica que básicamente se explica en términos de lo que tú ya mencionaste. La primera parte es, existe una patente farmacéutica que tiene una duración de 20 años y esta permite precisamente al laboratorio innovador, el que invirtió por primera vez en la molécula, poder recuperar la inversión que hizo en materia de investigación y desarrollo y la creación de la molécula. Y México es respetuoso y tiene un sistema de propiedad industrial muy robusto que permite que esa patente tenga una vigencia de 20 años y se respete. Existe incluso una
vinculación entre el derecho de regulación sanitaria y el derecho de propiedad industrial. La COFEPRIS no puede otorgar un registro sanitario a un genérico si no primero le consulta al INPI y nos aseguramos que no exista violación a una patente farmacéutica. Entonces, México es uno de los países que respeta la propiedad industrial porque es un elemento precisamente de incentivo a la inversión. De tal manera que cuando concluye esa patente de 20 años, la COFEPRIS ya puede emitir los medicamentos genéricos y es ahí donde el fenómeno económico empieza precisamente a suceder en términos de competencia. ¿Qué pasa? Que en el escenario 1, donde hay un solo oferente, un medicamento innovador, cuando entran los medicamentos genéricos, que además ya compiten no por calidad, recuerdas que platicamos que ya tienen ahora las mismas pruebas, entran, imagínate, otros 2 oferentes o 3 oferentes. Entonces el mercado, en lugar de ser un solo oferente monopólico, se convierte en un medicamento en competencia. Y esto en términos, digamos, de la literatura económica más básica, implica que empiezan a competir precisamente en términos de precios. Ahora, ¿qué sucede? Los medicamentos innovadores, como las personas, recordamos el nombre de la marca, pedimos por el nombre de la marca y a veces no conocemos el nombre de la sustancia activa, pedimos ese medicamento. Y te voy a poner el caso del Tamiflu, que es el medicamento que todos tenemos en la recordación de la marca, pues claro que es para la influenza, pero no sabemos necesariamente que se llama Oseltamivir. Entonces, esto es también un elemento de negocios, es decir, los propios laboratorios saben que no tienen por qué reducir el precio de la marca porque ya está posicionada. La gente compra también la marca. Pero tendría que ser una obligación del médico, porque el Tamiflu tiene que venderse con receta, por ejemplo, de poner entre paréntesis la sustancia, ¿no? Así es, y está previsto en nuestra legislación. El médico tiene que poner tanto el nombre comercial, el nombre del producto, pero tiene que incorporar también el nombre de la sustancia activa para poder comprarla y para que también pueda acceder al mercado de medicamentos genéricos. Pero te decía muy rápidamente los precios, porque tú mencionaste las diferencias de precios y la gente dice, ¿por qué este cuesta tan caro? ¿Y por qué este cuesta tan barato? Y desconfía del precio tan barato. Y sucede por esto. El precio de los medicamentos innovadores, precisamente porque existe un posicionamiento de marca durante 20 años, no tienen necesariamente el incentivo de reducir el costo del producto. Incluso estos medicamentos muchas veces son importados y tienen que ver sus costos con las divisas, con mercados extranjeros, con el tipo de cambio. Y esto hace que los medicamentos innovadores tengan de manera, en promedio, un incremental en precios durante los últimos años. Ha sucedido diferente con los genéricos. Los genéricos entran en un mercado donde su posición no es la marca, sino la oferta, el acceso, la competencia en términos no de calidad, sino de precio. Y ahí tú te referías a las compras consolidadas. Te voy a dar 2 datos, comparando 2010 y el corte del año pasado en medicamentos genéricos. Teníamos en términos de volumen, en el 2010, el 54% de medicamentos genéricos. Hoy tenemos el 84% en términos de volumen. De valor, estábamos en 32%. Hoy estamos en 54% de valor de los medicamentos genéricos. Y eso se explica tanto en el mercado privado como en el mercado público. El mercado público, y otra vez el caso de los Oseltamivir, el año pasado que entraron los 3 medicamentos genéricos de Oseltamivir, el IMSS compró 53% más barato el producto. Ahí está la clave de eso. Ahora, cuando se está hablando específicamente de medicamentos que tienen una vigencia, el tema de la caducidad de los medicamentos, que es importante. ¿Hasta dónde el tema de medicamentos caducos sigue siendo algo que tiene que ser supervisado? Porque empezamos a ver un mercado en donde te venden medicamentos que están ya casi por vencer en algunas farmacias a precios mucho más bajos. Sí, qué bueno que lo preguntas. La caducidad no es un elemento que se defina arbitrariamente por la COFEPRIS. Y he escuchado de muchas cosas en estos últimos años. Llevo 7 años en la COFEPRIS. Y de las cosas más extrañas que he escuchado es que
la COFEPRIS decide poner la caducidad arbitrariamente, ¿no? Que es un acuerdo con los laboratorios, que si los medicamentos cuestan más caros, que hay la comadre que te dice, todavía te dura 3 meses más. Bueno, a ver, todo eso es mentira. Los medicamentos, su caducidad se determina en términos de una prueba científica, una prueba de resistencia de los productos que se conocen como estabilidades. Es decir, la estabilidad de un producto terminado que se pasa por condiciones físicas de movimiento, en digamos, en unas pruebas, unas máquinas grandes que miden precisamente la estabilidad de los productos bajo condiciones extremas de calidad, de humedad, etc. Y esto también tiene que ver con el tipo de sustancias. De tal manera que cuando se determina la caducidad de los productos es que se define con base en esas pruebas cuánto tienen de vigencia. Y se puede determinar con tal exactitud que un medicamento hasta el día de su vigencia puede ser todavía efectivo. Al día siguiente, cuando vence este producto, ya no es efectivo e incluso puede tener un efecto negativo a la salud. Hay que recordar que hay muchos productos biotecnológicos, alopáticos, herbolarios, etcétera, medicamentos que son combinaciones de sustancias químicas, en muchos casos, y que pues lo peor que nos puede pasar es que no nos pase nada, pero sí puede tener un efecto tanto al medio ambiente como, por supuesto, a la salud, si consumimos caducos. Estamos platicando con Julio Sánchez Intepos aquí en Línea Directa. Julio Sánchez Intepos, cuando estamos hablando de la COFEPRIS, hay que hablar también no solo de medicamentos, sino de todas las áreas que abarca para prevenir lo que se llaman riesgos sanitarios. Claro. En pesca, en alimentación, ¿qué es lo que han encontrado en todos los demás rubros? Sí, muchas gracias, Ezra. En efecto, la COFEPRIS en el 2001 se crea como una autoridad que regula realmente en todos los eslabones de la cadena a múltiples industrias, dependiendo de un riesgo sanitario. Me voy a ser mucho más específico. No todos los insumos a los que tiene acceso el ciudadano representan el mismo riesgo a la salud. Si tomas un café, si te pones un cosmético, si tomas un medicamento, si comes un pescado, si tomas una bebida alcohólica o no, hay diferencia de grado en términos del riesgo sanitario. Así está creado el modelo de la COFEPRIS al mejor estándar internacional. Así funcionan también todas las autoridades regulatorias en el mundo, en base a un modelo de riesgos. Y así fue creada la COFEPRIS en el 2001, asignando modelos regulatorios diferenciados a cada uno de los rubros. Por ejemplo, para los medicamentos se requiere registro sanitario antes de su comercialización. Para las clínicas, ¿no? Los hospitales requieren de licencia. Para la importación de medicamentos, de alimentos y bebidas se requiere un permiso especial por parte de la COFEPRIS. Para pesca, ¿qué hacemos ahí? Certificamos las plantas productoras en México. Muy importante, por ejemplo, moluscos bivalvos, que somos grandes productores de moluscos bivalvos, y a través de la certificación de plantas por la COFEPRIS hemos podido abrir algunos mercados para la exportación. Te menciono China hace 2 años, el año pasado Canadá abrimos, estamos abriendo Rusia. ¿Qué queremos? Ser una autoridad sanitaria en todos estos rubros que no solamente tenga que ver con el cuidado con base científica de este modelo sanitario, sino también a través de procesos claros, de transparencia, de generación de competencia, de acompañamiento incluso a la industria regulada, podamos generar desarrollo. Hay datos en el mundo, incluso recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de que una autoridad sanitaria, si hace bien su trabajo de manera eficiente, puede no solamente lograr el objetivo que se busca de salud, de cuidado de la salud de las personas, sino también puede generar desarrollo. Y eso es un elemento importante porque se incorporan a los principios de una autoridad sanitaria al menos 2 que antes no estaban, 3. 1, tenemos que hacerlo eficientemente. No sirve si nos tardamos.
No sirve porque retrasamos la entrada de un medicamento, retrasamos el desarrollo. Burocracia. Nos volvemos burocracia. Tenemos que ser autoridades que además lo hagan rápido porque aportamos al desarrollo. Segundo, podemos generar competitividad. La competitividad en los mercados regulados por la COFEPRIS es algo importante porque tiene que ver con procesos ágiles, el uso incluso de tecnologías de la información, con la generación incluso de algunas economías circulares, como funcionan en algunos sectores, tiene que ver con el acompañamiento regulatorio. Y una reflexión muy rápida, si nosotros en la COFEPRIS no ayudamos al industrial para que cumplan la normatividad, en algún momento se van a ir por la zona gris, van a dejar de cumplir. La burocracia tiene un efecto negativo al ciudadano, en lugar del acompañamiento regulatorio. Y tercero, tenemos que buscar el mejor estándar internacional. Tenemos que alinearnos, armonizar nuestros estándares porque el mundo funciona de manera globalizada. Y esto de seguir el mejor estándar, las certificaciones internacionales, sin duda ayuda a que en nuestro mercado tengamos calidad. Finalmente, esto nos lleva a pensar que una instancia como la COFEPRIS nos da certeza jurídica, nos da, por supuesto, el tipo de producto que se requiere y más que nada nos aleja de esas otras prácticas que han dañado tanto: alcoholes adulterados, cigarros que no de por sí, por supuesto, dañan a la salud, pero todavía con mayor cantidad de químicos dañinos y toda una serie de productos milagro que han dañado enormemente a la salud y que afortunadamente eso se ha detenido con este tipo de acciones. Sin duda, hemos combatido de manera directa a la ilegalidad en tabaco, en alcohol, en productos milagro, en publicidad falsa, sin duda también en productos que tienen baja calidad, incluso en el mercado farmacéutico. Estamos de manera permanente combatiendo esto con factores digamos, de coordinación con otras autoridades y además con inteligencia de información. Segundo, el mejor incentivo que podemos dar a la formalidad, es decir, a la industria formal, es atacando a la informalidad. No sirve que tengan dos competidores, uno cumpliendo y otro no cumpliendo con la ley de un lado y del otro lado de la calle. Tenemos que atacar la informalidad y lo hacemos en plaguicidas, en productos milagro, lo hacemos, por supuesto, en las actividades de clínicas y hospitales donde no se cumple la normatividad, en farmacias, en consultorios. Tenemos realmente una actividad permanente de vigilancia sanitaria y siempre estamos atentos a lo que el ciudadano nos quiera denunciar. El 01800-033-5050, el teléfono de atención de COFEPRIS, nuestro contacto ciudadano @cofepris.gov.mx, estamos en redes sociales, en @COFEPRIS, @Sánchez y Tepos, en Facebook, en todos lados. Ahí está. Búsquenos porque vamos a atender de manera rápida. Sin duda una instancia fundamental en este mundo desarrollado y por supuesto en un país que requiere de este tipo de instancias. Julio Sánchez y Tepos, muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Don. Fue Julio Sánchez y Tepos aquí en Línea Directa.